ahora el tema del día con el que todos hemos amanecido es el allanamiento a varias viviendas, además, no solo aquí, sino en el norte del país, exactamente en Piura. ¿Y esto por qué? Por la investigación que se está realizando por el caso, el llamado caso Operadores de la Reconstrucción. ¿De qué se trata esto, Santiago? Bueno, es un caso que nos está mostrando cómo una autoridad para la reconstrucción con cambios, una entidad estatal supuestamente diseñada para hacer obra pública, para reconstruir los daños del niño de 2017, termina siendo infiltrada por presuntas redes de corrupción. Y para hablar de eso, porque dentro de los detenidos está una persona llamada Francisco Jara Aguirre, que laboraba como parte de la planilla del congresista Guillermo Bermejo. Vamos a conversar de inmediato con el abogado del congresista, el señor Ronald Atencio, que nos ha estado esperando ya conectado hace algunos minutos. Le agradecemos el tiempo, le agradecemos la paciencia también, señor Atencio. Ya lo vemos en pantalla. Primero preguntarle, hoy usted también se hizo presente en las diligencias, entiendo, cuando se estaba deteniendo al señor Jara Aguirre. ¿Me puede confirmar eso o precisar esa información? Muy buenas noches, señor Atencio. Buenas noches, señor Atencio. No lo estamos escuchando bien. No sé si puede quizá prender el micrófono, puede ser algo... Sí. Muy buenas noches. Ahí lo escuchamos. Correcto. Saludarlos. Sí, doctor Atencio, le preguntaba justamente a nuestro compañero Santiago Gómez si usted finalmente es abogado del señor Jara o no, o solo está en calidad de abogado del congresista Guillermo Bermejo, un poco para poner en perspectiva primero la entrevista. Bien, bueno, soy yo el abogado del congresista Guillermo Bermejo, soy el que lo patrocina en sus diversas causas o procesos, y hoy estoy acá como abogado del señor Guillermo Bermejo. Correcto, porque lo vimos también en las diligencias, en la madrugada, en estos allanamientos de cerrajes, en las detenciones. ¿Cuál fue la razón ahí de su presencia también? Bueno, conozco al señor Francisco Jaime Jara, y como él tuvo esta orden de allanamiento de madrugada, dado el grado que tenemos de acercamiento, optó él por llamarme porque no sabía lo que estaba pasando, no entendía lo que estaba ocurriendo. Me pidió que concurra a su domicilio para efectos de poder enterarme un poco de lo que estaba pasando, y es por eso que en la madrugada del día de hoy acudí a su domicilio a efectos de estar presente en la diligencia que se estaba realizando. Ahora, hay mención al congresista Guillermo Bermejo en el marco de toda la investigación, señor Atencio. En todo caso, si usted no es abogado del señor Jara, él sí era trabajador del congresista Bermejo. Bueno, efectivamente, el señor Jaime Jara trabaja en el despacho del congresista Guillermo Bermejo, cumple el cargo de técnico, más no es asesor como equivocadamente se ha estado señalando. Además, equivocadamente se ha estado refiriendo que habrían dos asesores del congresista Guillermo Bermejo que estarían detenidos, cosa que nunca ha ocurrido, no ha pasado. Solamente estamos hablando de un técnico que ha sido involucrado en los presentes hechos, pero lo más resaltante de esto es que ¿por qué involucran al señor Jaime Jara? Involucran al señor Jaime Jara por una conversación de dos personas. Dos personas hablan, y estas dos personas, cuando hablan, mencionan al señor Jaime Jara. Solamente por el dicho de estas personas, Jaime Jara está siendo investigado. Porque se trata de por lo menos hemos podido revisar, cerca de 200 páginas tiene el informe que hace la Fiscalía. Finalmente también es el Poder Judicial el que termina avalando esta detención preliminar de 12 personas. Se ordenó detención contra 14, 12 ya están en custodia policial, 49 inmuebles han sido allanados. Y aquí lo que se habla no es necesariamente solo de una mención o de un audio, se habla de una estructura presuntamente criminal para poder concertar obras públicas del presupuesto de lo que sería la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con cambios. Y allí específicamente se detalla, digamos, el rol que habrían cumplido estas personas, tanto Francisco Jara como Yul Valdivia Beteta, en coordinación con una tercera persona que es el alcalde de este distrito piurano La Unión, el señor Fernando Ipanaqué. Entonces,
hay algunos argumentos como este que le digo, digamos, de una triangulación, de una concertación, que a la Fiscalía le están permitiendo sustentar esto, y si el Poder Judicial ha dicho, te creo, 10 días de detención preliminar, yo quería ahí preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la defensa que puede esgrimir, en todo caso, el congresista Bermejo de tener a alguien implicado en una investigación en su despacho? Porque por supuesto que mancha también la labor del congresista. Bueno, lo primero que debemos entender es que de las 200 páginas que usted menciona, solamente en una cara refieren al señor Jaime Jara. Las otras 999 sabemos Dios a qué cosa se refiere. Segundo, el hecho de estar investigado no significa que una persona ya es condenada. El congresista Guillermo Bermejo siempre ha establecido que las investigaciones, vengan de donde vengan, siempre tienen que realizarse, pero en el matiz de una investigación que no se vulnere el derecho al debido proceso. Como usted también bien lo señala, lo único que existe como imputación del señor Jaime Jara es la conversación de dos personas, y en esta conversación mencionan a un tal Jaime, ni siquiera dicen Jaime Jara Aguirre o Francisco Jaime, que es como se llama mi patrocinado, mencionan a un tal señor Jaime. Entonces, por la sola versión de estas personas, está siendo investigado el señor Jaime Jara, y que no estamos en desacuerdo, la investigación tiene que dar. Pero nos parece desproporcionado que se intente dictar una medida cautelar tan grave frente a una simple conversación de dos personas sin ninguna otra corroboración. Y con esta parte yo quiero concluir al menos este ítem. Hicieron el allanamiento de la casa del señor Jaime Jara, y usted sabe que no encontraron absolutamente nada. No encontraron ni dinero, no encontraron ni documentos, no encontraron objetos o vestigios que podrían implicarlo al señor Jaime Jara con ninguno de los hechos materiales de la presente investigación. Entonces, si se hace un allanamiento para buscar elementos de prueba, para buscar aquellos objetos o indicios que llevarían a presumir que el señor Jaime Jara estaría involucrado en los presentes hechos materiales de la presente investigación, eso no ha ocurrido. Entonces, vemos que acá, en definitiva, lo que fue en su momento una medida coercitiva dictada contra él, y en base a las actuaciones que se han realizado, no se ha logrado corroborar la versión de la Fiscalía. Doctor Atencio, pero también hay una información también en este documento de la Fiscalía que en 2 fechas de agosto, por lo menos 2 de los implicados se reunieron en el despacho del congresista Guillermo Bermejo. Alguien los atendió, los hizo pasar al despacho del congresista, pero estuvo el congresista Bermejo en esta reunión del 16 de agosto, porque el 17 de agosto hubo otra en la sede de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Bueno, lo primero que debemos decir que el congresista Guillermo Bermejo, el despacho del congresista es un despacho que está abierto en horario público a todos. En horario oficina cualquier persona se puede acercar y solicitar hablar con una persona que trabaja en el despacho, pueden ir a presentar algún tipo de documento, pero se niega tajantemente que el congresista Guillermo Bermejo esté involucrado en cualquier tipo de hecho vinculado a algún acto, ya sea de corrupción, de favorecimiento o cosa que se le parezca. Porque si esto fuera así, pues siempre se pediría que se muestren las pruebas, y en el presente caso no existe nada de ello. O sea, ustedes respaldan, como abogado del congresista Guillermo Bermejo, respalda al trabajador del despacho que hoy ha sido detenido, hablamos del señor Francisco Javier Jara Aguirre, ¿le está mostrando su respaldo a esta persona? Nosotros lo que respaldamos siempre, y vamos a seguir respaldando, es el derecho a la presunción de inocencia que tiene cualquier ser humano. Cuando siempre ocurre algún tipo de intervención, lo primero que se tiene que preservar de cualquier persona es su derecho a la presunción de inocencia. Entonces nosotros no podemos ir contra un principio constitucional. Entonces, por el momento, el señor Jaime Jara Aguirre le asiste este derecho constitucional, y nosotros no podemos ir en contra de lo que diga nuestra propia Constitución. Claro, Doctor, ¿no? Sí, dale, Katy. Continúa. Doctor Atencio, yo quería preguntarle si finalmente, si bien el congresista Bermejo no está en la lista de implicados en el documento que tiene la Fiscalía, queremos saber si ha sido llamado como testigo, si ha sido llamado en otra calidad en el marco de esta investigación. Bueno, ante su pregunta yo le voy a decir que el congresista Guillermo Bermejo está dispuesto a acudir a cualquier citación que se le haga. Él está presto a poder hacer los aportes que se le requiera, los esclarecimientos también que se le requiera.
Entonces, por el momento él no ha sido notificado, sin embargo, nosotros ya nos hemos puesto a disposición de la propia Fiscalía a efecto de que nos puedan citar en cualquier momento. Ajá, y el congresista Bermejo, durante su labor parlamentaria, ¿registra alguna visita a la región Piura? ¿Registra alguna labor que tenga que ver con obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Lo que sí le puedo decir es que el congresista Guillermo Bermejo, en ninguno de sus viajes que ha podido realizar al norte del Perú, se ha reunido con el aludido alcalde de dicha región o de dicho lugar donde se podría estar inmerso en presuntos hechos de investigación. Entonces el congresista Bermejo ha viajado por todo el país y va a seguir viajando y sostiene múltiples reuniones en cualquier lugar, pero en este caso no ha ocurrido ningún tipo de reunión o acercamiento con la persona que fue alcalde en su momento de este distrito. Ahora, doctor Atencio, pero en el organigrama que ha estipulado la Fiscalía sí mencionan al congresista Bermejo. Es cierto que no está oficialmente dentro de la investigación, es cierto que no se le ha pedido para él detención preliminar, pero en el organigrama sí se le menciona incluso como segundo en la organización criminal, porque el primero sería quien menciona usted, justamente Fernando Ipanaqué, el alcalde de la Municipalidad de La Unión en Piura. Bueno, una persona puede estar en un organigrama y eso no te hace responsable de ningún hecho. El Ministerio Público podría armar los organigramas que ellos deseen, pero más allá de pedir un organigrama, lo que se tiene que pedir ¿qué es? La prueba. ¿Qué prueba tiene? ¿Qué elementos se tiene? ¿Qué indicios se tiene? ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está la interceptación telefónica? Y si nada de eso existe, el organigrama resulta siendo eso, una elucubración de un representante del Ministerio Público. Se entiende que es una hipótesis que por supuesto deberá ser corroborada en juicio, pero ¿cuál va a ser la situación del funcionario que trabajaba en el despacho del congresista Bermejo? ¿Se ha decidido mantenerlo en el despacho mientras siga siendo investigado o se está tomando otra decisión? Bien, es el área de recursos humanos, a quien entiendo ya se ha oficiado, quien va a tener que determinar legalmente, porque eso no se puede hacer e incurrir en un acto arbitrario de manera unilateral, quien va a tener que determinar cuál es la situación legal o laboral, como pasa en cualquier institución, ¿verdad? Entidad del Estado, entidad pública o privada, siendo el área correspondiente, recursos humanos, quien tiene que determinar cuál va a ser la situación laboral del trabajador Guillermo Francisco Jaime Jara. Pero ¿cuál es ahí la opción? Digamos, que se culmine su contrato laboral, que se lo saque de la institución, porque finalmente hablamos del Congreso y hablamos de un caso de presunta corrupción y usted me dice, bueno, no sé qué hará Recursos Humanos, pero ¿qué opciones hay ahí para actuar en torno a la situación laboral del señor Jara Aguirre? Bueno, las opciones son las que manda el derecho. Una de las opciones es que el señor propio Jaime Jara solicite, por ejemplo, el no estar y el renunciar a sus labores. Esa es una opción. La otra opción es que se inicie un procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo podría devenir en una destitución. Son las opciones legales, porque ustedes mismos saben que no se puede incurrir en un despido arbitrario, nulo, incausado, que por el contrario traería problemas adicionales a la entidad o al propio funcionario que ejerce estas funciones. ¿Pero era personal de confianza? Sí, claro, los trabajadores del despacho son personal de confianza. Digamos, si el congresista le perdería la confianza, podría unilateralmente terminar el vínculo, digamos, ¿no? Sí, pero la pérdida de confianza también tiene que darse, entendemos, por una interpretación exacta de la norma, por una causa definitivamente objetiva y que no vulnere sus derechos constitucionales. No es el solo acto, creemos de que no debería ser interpretada así la norma y por eso es que estamos pidiendo a Recursos Humanos, o se ha pedido que se pronuncien en este aspecto cuál tendría que ser la situación jurídica del señor Jaime Jara. Doctor Atencio, entonces se le va a separar, porque hoy por la mañana el congresista Bermejo, cuando brindaba una entrevista justamente con nosotros a Latina Noticias Digital, lo que señalaba es que nunca había visto una inconducta en su trabajador, que él confiaba además en su trabajo, pero ahora usted nos está informando que sí lo van a separar de todas maneras. No, yo no estoy diciendo que lo van a separar el señor Jaime Jara, estoy diciendo que es Recursos Humanos quien va a tener que determinar en base a que existe hoy una detención preliminar en contra de él, cuál es la situación jurídica y cuál es el proceder que se debe realizar en este caso. Claro, porque probablemente por lo menos esté 10 días ausente si es que el Poder Judicial accede a la solicitud del Ministerio Público. Bueno, efectivamente, ¿no? Es el plazo que ha otorgado el juez penal de detención preliminar en contra del señor Jaime Jara. Correcto. Ronald Atencio, abogado del congresista Guillermo Bermejo, comentando esta situación
de la investigación que tiene la Fiscalía que toca a una persona laborando en ese despacho congresal. Gracias, señora Atencio, por su tiempo. Gracias, doctor Atencio. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, ahí estaba, ¿no? En realidad le mantienen el respaldo. Le mantienen el respaldo. El congresista Bermejo lo defendió hoy día también. Sí, hay una relación de larga data. El congresista decía que lo conocía desde antes a esta persona.